Muy buenas tardes, amada iglesia. Nuevamente se me concede esta oportunidad de poder compartir la palabra de nuestro Dios con ustedes. Y estamos hablando estos días jueves acerca de un tema de redimidos. Ya vimos que hemos sido nosotros redimidos, que quiere decir que somos personas libres. Y el día de hoy vamos a abarcar otro tema, el cual tiene como base bíblica Marcos 14:65, que nos dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera. Marcos 14:65. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle, profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Muy bien, el tema de esta tarde se llama redimidos de la vergüenza, que quiere decir que hemos sido libres de toda vergüenza, porque en Cristo Jesús desaparece toda vergüenza. Pero, ¿qué es la palabra vergüenza? Vamos a analizar a través de este tema qué es la palabra vergüenza y encontré algunos significados. La palabra vergüenza es la turbación del ánimo que se produce por una falta cometida o por alguna acción humillante y deshonrosa, ya sea propia o ajena. Entonces, cuando alguien siente vergüenza es la turbación de ¿qué? De su ánimo. Si estaba alegre, ese ánimo puede cambiar. ¿Por qué? A causa de alguna acción o alguna falta que viene a producir que esa vergüenza, esa turbación del ánimo. La vergüenza también es un sentimiento de pérdida de dignidad causada por una falta cometida o por humillación o insultos recibidos. Y esto sucede en muchas ocasiones y quizá usted ha escuchado o ha visto cómo cuando humillan a una persona, ¿cómo cree que se siente esa persona? Se siente ¿qué? Avergonzada. Cuando le dicen de cosas, ya sea por una falta cometida o simplemente porque se le quiere insultar por alguna situación, esta persona se siente ¿qué? Humillada. O quizá usted mismo también ha experimentado la vergüenza. También es pena o castigo que consistía en exponer a un reo a la afrenta y confusión públicas con una señal que denota su delito. Hablando de qué, de un reo. La vergüenza se asocia con algunas palabras que son el deshonor, la desgracia y la reprobación. Esto quiere decir que vergüenza es una turbación del ánimo causada por alguna falta cometida o por cualquier otra situación que viene a humillar, que viene a afectar el estado de ánimo de la persona. Y dice este tema que nosotros hemos sido redimidos de la vergüenza. Y vamos a entender por qué nosotros hemos sido redimidos de la vergüenza a través del desarrollo de este tema. Y quiero exponerlo a través de 3 puntos. El punto número 1 es una mujer libre de la vergüenza. Punto número 2, la vergüenza que pasó Jesús. Y punto número 3, el evangelio no es una vergüenza. Son 3 puntos que en esta hermosa tarde yo quiero exponerle a través de este tema. Y vamos a ir al primer punto. El primer punto nos habla acerca de una mujer libre de la vergüenza. ¿Y a quién me refiero? Creo que tal vez usted ya conoce esta historia. Hablemos de la mujer samaritana. Encontramos esta historia bíblica en el Evangelio de Juan. Vamos a ir a nuestra Biblia, vamos a vernos un poco en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 5 hasta terminar. Ahí se encuentra todo lo que es la historia de la mujer samaritana y ese encuentro que tuvo con Jesús. Y vamos a entender que esta mujer fue libre de toda vergüenza.
Y esto ocurrió cuando Jesús estaba ejerciendo su ministerio, cuando aún no iba a la cruz. Vemos cómo tiene ese encuentro con esta mujer y esta mujer es libre de toda vergüenza. Entonces, pero entendamos esto. Creo que usted sabe un poco de la historia de esta mujer, de este encuentro con Jesús. Jesús dijo que era necesario que él pasara por Samaria y manda a sus discípulos, o sus discípulos van a buscar alimentos y él se queda solo. Y en eso llega una mujer samaritana, y empieza a entablar una conversación con ella. Y le dice, dame de beber. Entonces ella accede a hacerlo. Veamos entonces lo que nos dice la palabra de Dios. Dice el versículo 7. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y esa mujer dijo, Señor, entonces dame de beber esa agua. Y Jesús le dice, está bien, yo te voy a dar, pero ve y llama a tu marido. Y ella le responde que ella no tiene marido. Y Jesús le dice, bien has respondido, porque has tenido 5 maridos y el hombre con el que estás no es tu esposo. Entonces Jesús conocía muy bien la situación de esa mujer, porque Jesús, como hemos visto en otras predicaciones, que Jesús era Dios mismo aquí en la tierra. La causa de la vergüenza de esta mujer, vamos a entender que su vergüenza la obligaba a ir por agua a mediodía, cuando nadie iba, porque no quería ser vista por la gente, porque ella sabía su condición. Como leímos, lo que causaba la vergüenza en esta mujer era su pecado, porque vemos que había tenido, ¿cuántos? 5 maridos, y con el que vivía en ese momento no era su esposo. Entonces ella era una mujer que sentía vergüenza y por esa razón no se quería encontrar con nadie de su pueblo. Y por eso iba hasta mediodía, cuando el sol estaba en todo su esplendor, cuando nadie iba a ir por agua, ella iba a buscar agua al pozo, porque no se quería encontrar con nadie. Sin embargo, podemos ver que después de la conversación que tuvo con Jesús, con el Salvador del mundo, el corazón de esta mujer fue renovado. Junto a ese pozo su corazón fue transformado y nuevos objetivos y nuevas ideas comenzaron a ocupar en su mente. En aquellos momentos se olvidó de todo lo demás y solo pensó en las verdades que acababa de oír y el Salvador le acababa de contar. Agua viva, el don de Dios, algo que Jesús le estaba dando a conocer. Para ella era algo nuevo, algo que llamó, que captó su atención. Entonces ya no estaba pensando en que por qué iba a esa hora o por qué se estaba platicando con Jesús, si los samaritanos y los judíos no se llevan. Como que todo eso fue disipado y ella comenzó a inquietarse. ¿Y qué es esa agua viva? ¿Qué quiere decir Jesús con esto? Y después vemos en los versículos 28 y 29 que después de conversar con Jesús y aliviar su corazón, porque
Cuando una persona tiene un encuentro con Jesús, ¿qué sucede? Los corazones se alivian. Algo sucede. Un encuentro con Jesús siempre lo transforma todo. Vemos y leamos lo que nos dice el versículo 28 y versículo 29 y entendamos a través de esto que esta mujer, después de ser una mujer con vergüenza por su vida, vamos a darnos cuenta que toda esa vergüenza fue quitada y fue ante el pueblo y habló con mucho valor. Veamos entonces el versículo 28 y el 29 que dice: entonces la mujer dejó su cántaro. Interesante porque dejó su cántaro, fue rápido, dice, y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Dice el 30, entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entonces esta mujer fue libre de toda vergüenza. Ahora vemos que antes ella no quería estar con el grupo de personas del pueblo y ahora ¿qué hizo? Fue corriendo al pueblo para decirles a esas personas que ella había tenido ese encuentro con Jesús, ese encuentro con Cristo. Ahora todo su ser ya no estaba con pena, ya no estaba con vergüenza, ahora estaba rebosando de felicidad y esa felicidad la impulsó a ella a que diera a conocer ese encuentro que tuvo con Jesús y decía: este hombre es el Cristo. Ella fue a testificar acerca de Jesús. Toda vergüenza que antes sentía había cambiado y era libre porque su interior, ¿qué sucedía? Estaban corriendo esos ríos de agua viva. Cuando Jesús viene a nuestra vida y tenemos en nuestro interior, como dice esta palabra, ese río de agua viva, ¿qué sucede? Se quita todo mal, todo aquello que antes era tal vez agradable para nosotros, que era pecado. Ahora, ¿qué hace? Ese río de agua viva quita todo eso y viene a poner un nuevo gozo en nuestro interior y se quita toda vergüenza. Esta es una manifestación del poder explosivo de la gracia del Espíritu Santo. Cuando la gracia penetra en el corazón, se expulsan las preferencias y acciones del pasado. Todo aquello negativo, todo aquello que estaba dañando la vida de esta mujer, ¿qué fue? Fue expulsado por la gracia de Dios, fue quitado. Y lo mismo ha pasado con nosotros, que todo aquello negativo, todo aquello que era pecado ha sido expulsado. ¿Por qué? Por la gracia de Dios. Y ya no deseamos lo de antes. Ahora lo del mundo nos parece distinto y todo toma un nuevo sentido. Y esto también pasó con esta mujer, que antes tenía mucha vergüenza de estar frente a las personas, pero después de ese encuentro con Jesús y de esa revelación que Jesús le dio a conocer a ella, vemos cómo toda vergüenza fue disipada y esta mujer fue a testificar acerca de Jesús. Por eso el punto 1, hablando de que nosotros somos redimidos de la vergüenza, les hablo acerca de esta mujer samaritana que fue libre de toda vergüenza. Y ahora veamos también en el punto 2 lo que tuvo que pasar Jesús. La vergüenza que pasó Jesús. ¿Por qué? ¿Por quién? Por nosotros. Por usted y por mí Jesús también pasó vergüenza. Marcos 16:65, que es nuestro texto base, leíamos al principio lo que tuvo que pasar Jesús antes de ir a la cruz por nosotros. Toda esa vergüenza que tuvo que pasar. Vemos cuánto tuvo que sufrir nuestro Señor Jesucristo por los mentirosos cuando fue entregado a los principales sacerdotes. Jesús padeció mucho. La burla hacia Jesús fue una burla cruel, fue una burla cobarde, fue una burla amarga y la peor, mucho peor de la que los soldados romanos le hicieron. ¿Por qué? Porque
Los del Sanedrín lo estaban haciendo por motivos religiosos. Trataron a Jesús de una manera indigna. ¿Qué quiere decir esto? Que lo trataron de una manera despreciable, de una manera mala, de una manera que grosera. Entonces, con nuestro Señor Jesús se portaron de una manera que grosera. Humillaron a nuestro Señor Jesús, porque solamente Él había confesado una verdad, que Él era el Hijo de Dios. Y ellos dijeron, ha blasfemado, porque ellos no querían aceptar que el Señor Jesús realmente es el Hijo de Dios. ¿Y qué trato le dieron a Jesús? Lo leíamos y nos dice el versículo, algunos comenzaron a escupirle. ¿Usted ha experimentado eso? ¿Que le escupan en la cara? ¿Cómo se sentiría? ¿No se sentiría avergonzado, apenado? Pero a eso le hicieron a nuestro Señor Jesús. Dice en la palabra, lo escupieron y al cubrirle el rostro y a darle de puñetazos. Le cubrieron el rostro, le taparon los ojos y le daban de qué, de puñetazos, lo golpearon. Golpearon a nuestro Señor Jesús y le decían, profetiza, profetiza. Y lo golpeaban. Esto es lo que tuvo que pasar nuestro Señor Jesús. ¿Por qué? Por amor a usted, por amor a mí. El trato que Jesús recibió, quiero describirlo en tres puntos solamente. El primer punto, dice la palabra que le escupieron y le dieron de puñetazos en el rostro. ¿Qué quiere decir? Que lo hirieron, que hirieron su rostro. Hirieron su rostro. Isaías 56, capítulo 50, versículo 6, expresa el terrible trato que Jesús recibiría. Y esto fue dicho 600 años antes de que Jesús padeciera esto. 600 años. El profeta Isaías dio a conocer a través de esa palabra lo que Jesús iba a pasar. Veamos entonces lo que nos dice Isaías, capítulo 50, versículo 6. Isaías 56. Dice la palabra de Dios, di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos. No escondí mi rostro. Y yo dice que di mi cuerpo a los heridores. Jesús se dio a sí mismo por amor a nosotros. Jesús se dio. La gente del oriente siempre ha tenido lo que es la barba en alta estima. Ellos era algo bueno, en alta estima. Y arrancar la barba de alguien era una de las humillaciones más groseras. Y esto fue lo que profetizó Isaías diciendo que le iban a arrancar la barba. Y eso era una humillación que podría causar la vergüenza de los personajes de aquel tiempo. Entonces Jesús sufrió la peor de las humillaciones y todo por amor a nosotros. Y también dice que es altamente ofensivo escupir a alguien y es un símbolo de total desprecio y aborrecimiento. Eso es lo que padeció nuestro Señor Jesús por nosotros. El que fue despreciado, Él fue aborrecido por amor a nosotros, por amor a usted, por amor a mí. Jesús recibió la peor de las humillaciones. ¿Por quiénes? Por los del Sanedrín, por los líderes religiosos. Fue humillado terriblemente, se burlaron de Él. Dice el punto número 2,
le pedían que profetizara a son de burla porque tenía los ojos vendados. En Mateo capítulo 26, versículo 68, expresa esto más claramente y le decían: profetízanos tú, Cristo, ¿quién es el que te ha herido? Dinos. Lo golpeaban y decían: a ver, ¿quién de nosotros te ha herido? Dinos. Se estaban burlando de él. ¿Cómo antes habías podido decir esto o podías haber decidido esto otro y ahora no puedes hacerlo? Pero Jesús, como también está escrito, no abrió su boca. No abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Lucas capítulo 22, versículo 65 nos dice otra cosa también. Lucas 22, 65. Dice la palabra. Vamos a leer a partir del 63. Y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban. Y vendándole los ojos, le golpearon el rostro y le preguntaban diciendo: profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y le decían otras muchas cosas injuriándole. ¿Qué quiere decir? Esa declaración demuestra que por malas y variadas que fueron las afrentas que registraron en los evangelios, estas no son sino una pequeña muestra de lo que Jesús soportó en aquella ocasión. Aquí solamente lo leemos. En los evangelios podemos encontrar y leer cómo Jesús fue lastimado, cómo Jesús fue azotado, cómo se burlaron de Jesús, pero solamente lo leemos. Pero realmente fue algo que muy cruel, muy difícil lo que pasó el Señor Jesús, una vergüenza total. Pero todo lo hizo y todo lo soportó por amor a nosotros. Jesús sufrió de buena voluntad, no haciendo nada para evitar los golpes que le daban. Pasó una de las peores vergüenzas en ese tiempo, siendo inocente de pecado y todo por amor a nosotros. Grande fue en verdad el precio con que nuestras almas fueron redimidas. El precio de nuestra redención de la vergüenza fue muy grande. Y Jesús todo lo hizo por amor. Cuán hermoso y cuán maravilloso nuestro Señor, que dio todo por amor a nosotros, para que nosotros ahora alcanzásemos esa salvación gloriosa que es por medio del sacrificio que Él hizo en la cruz. Tenemos esa reconciliación con el Padre. Entonces podemos decir que nosotros somos libres también de toda vergüenza. Punto número 3. El Evangelio no es una vergüenza. Pablo expresó esta verdad en Romanos capítulo 1, versículo 16. Romanos 1:16, quizá usted se lo sabe, que dice de la siguiente manera: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces, el Evangelio no es una vergüenza. Lo que nosotros creemos, el Evangelio que predico, el Evangelio en el cual usted ha creído, no es una vergüenza. Y usted también pueda decir, como lo dijo el apóstol Pablo: yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Y por esa simple la razón de que porque es poder de Dios para alcanzar salvación, es que no debemos de avergonzarnos del Evangelio. ¿A qué se refiere esto? Con la salvación obtenemos el perdón de los pecados. Somos perdonados por medio del Evangelio.
y también obtenemos la liberación del castigo eterno como consecuencia del pecado. Porque la palabra de Dios nos dice que la paga del pecado es la muerte. Pero la dádiva de Dios, que nos dice, es vida. Dios nos da a nosotros, ¿qué? Vida. Alcanzamos esa libertad que solamente la podemos obtener a través de Jesús. Por eso no debemos de avergonzarnos del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvarnos a nosotros del castigo, de la condenación eterna y para darnos la libertad que ahora estamos disfrutando estando en este mundo. La salvación hace que el ser creado, que el hombre, que el ser humano, que ha sido separado de Dios por el pecado, porque eso lo vemos al principio en Génesis, que el hombre fue separado de Dios a causa de la desobediencia, a causa del pecado, y fue desunido. ¿Y qué sucede con el Evangelio? Se vuelve a esa unidad con el Padre y somos salvos de la ira de Dios. Significa que el redimido por la sangre de Cristo obtiene vida eterna. Entonces obtenemos nosotros esa vida eterna gracias al sacrificio de Jesús. Y por lo tanto, el Evangelio no es una vergüenza. Conocer del Evangelio es un gran privilegio que debe darse a conocer de todas las formas posibles, sin pena ni vergüenza. Porque como dije, y dice la palabra, el Evangelio es poder de Dios para salvación al que cree. Hay muchos que no creen, pero usted y yo estamos creyendo en el Evangelio. Y aquellos que no creen, es importante que aún nosotros sigamos insistiéndoles a ellos para que un día también crean y obtengan esa salvación y obtengan ese perdón de pecados y sea su relación con Dios restituida. Entonces podemos hacer una recapitulación de nuestro tema, redimidos de la vergüenza. Y lo hemos estudiado a través de 3 puntos. El punto número 1, una mujer libre de la vergüenza, la mujer samaritana. Número 2, la vergüenza que pasó Jesús por amor a nosotros. Y número 3, el Evangelio no es una vergüenza. En Cristo Jesús desaparece toda vergüenza. Alguien dijo, la vergüenza solo sirve para perder oportunidades, pero en Cristo no es así. La vergüenza que pasó en Cristo en la cruz no fue para perder oportunidad, sino fue para que nosotros tengamos la oportunidad de salvación, de libertad y poder tener esa cercanía con el Padre. Entonces, esta frase de la vergüenza no sirve. No, la vergüenza solo sirve para perder oportunidades. No es cierto. La vergüenza que pasó Jesús en la cruz y a través de los tratos que recibió, nos ha dado a nosotros una maravillosa oportunidad, la cual debemos de aprovechar, esa cercanía con el Padre. Y quiero terminar esta enseñanza, amada iglesia, leyendo lo que nos dice la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 8 y 9. Dice la palabra de Dios: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. No te avergüences de dar testimonio de Jesús. No te avergüences de dar a conocer lo que Jesús ha hecho en tu vida. Así como la mujer samaritana, ya no le dio vergüenza hablar de su vida. Ahora, lo que ella había vivido
estaba sirviendo de testimonio para las demás personas. Y ella testificó acerca de Cristo y cómo Él vino a cambiar su vida de una manera total. Yo creo que esa mujer ya no fue la misma después de ese encuentro con Jesús. Y yo sé que usted y yo ya no somos los mismos de ese encuentro que tuvimos con Jesús. Por lo tanto, no se avergüence de dar testimonio de Cristo. Siga dando ese testimonio porque dice la Biblia que Él nos ha llamado con un llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino por el propósito de Él y por su gracia. Gocémonos en el Señor a través de esta palabra porque hemos sido redimidos de la vergüenza. Ya no hay más vergüenza en nuestra vida porque Jesús padeció todo por nosotros. Gócese en esta verdad, amada iglesia. Que el Señor les bendiga. Ha sido un gusto poder compartir este tema nuevamente a través de este medio y nos vemos Dios mediante en la siguiente edición, o si tenemos la oportunidad de saludarnos en persona, será un gusto saludarle. Bendiciones, iglesia. Hasta luego.